Primera de Crónicas 21, del versículo 18 al 28. Y leemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti. Haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Amén. Espíritu Santo de Dios, te damos gloria y honra. En esta mañana, Señor, te suplico que todo lo que no venga de ti, que esté en mí, que lo retires, para servirte a ti como vaso y multiplicadora de tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy quiero hablarles bajo el tema: donde Dios te coloca es tu lugar. Mientras yo estaba leyendo esta palabra, tuve mucha curiosidad, porque por lo general nosotros, cada vez que leemos esta porción de la Biblia, nos enfocamos en la actitud que el rey David tenía para pagar por los sacrificios que le iba a hacer a Jehová. O nos vamos por la parte en que Ornán todo lo dio. Y yo pensaba y decía: Señor, pero ¿por qué este lugar? ¿Por qué este sitio en específico? Si el rey David tenía heredad, si el rey David tenía propiedades y tenía un montón de sitios donde él podía ofrecer sacrificios al Señor y no tenía que pagar por eso. Pero el Señor me ministraba hace unos días y me decía: es obediencia lo que quiero. En el lugar donde yo coloco a mis hijos, lo que quiero es obediencia. Porque cuando nosotros sacrificamos y no obedecemos, caemos en un círculo vicioso. Yo hago un sacrificio para que el Señor me responda, pero el Señor me manda y yo no hago. Entonces pasamos la vida haciendo sacrificios y se nos olvida que la obediencia es el punto clave de las cosas que nosotros tenemos que hacer en el Señor. La era de Ornán Jebuseo era un lugar donde se trillaba el trigo, donde se separaba el trigo de la paja. Muchas veces en nuestra vida nosotros estamos en un sitio en específico donde el Señor nos coloca y el Señor nos está limpiando, nos está quitando esos desechos que no nos permiten contemplar su presencia ni adorarle en espíritu y en verdad. Y nos sentimos como trigos zarandeados y nos sentimos cortados, nos sentimos escasos, pero no notamos que en el proceso el Señor nos va limpiando y va quitando todos esos excesos que nosotros tenemos y nos va transformando en la persona que Él quiere que nosotros seamos. El lugar donde estaba la era de Ornán Jebuseo era en el monte Moriah, en el mismo sitio donde Abraham iba a ofrecer a su hijo Isaac, pero también es el mismo sitio donde tiempo después se iba a proceder a la crucifixión de nuestro Señor. Este fue un lugar marcado como ofrenda de sacrificio. Es como la antesala o la preparación de las cosas que iban a suceder tiempo después. También es el lugar específico donde se edificó el templo al Señor, donde el pueblo podía ofrecer al Señor
los sacrificios de alabanza y de adoración. Es por esto que nosotros debemos entender que cuando Dios nos coloca en un sitio es porque tiene un propósito marcado para nosotros. Nunca es al azar, nunca es por coincidencia, nunca es porque hoy el Señor amaneció con el deseo de colocarte ahí. No, es porque hay un propósito en específico que Él quiere que se cumpla en el lugar donde Él te coloca. Siempre hay un propósito en el sitio que Dios marca para que nosotros realicemos. El sitio que Dios marca para que nosotros podamos adorarle o donde nosotros podamos fructificar o donde nosotros podamos acoplarnos, tiene varias cualidades que muchas veces en medio del proceso que estamos pasando, nosotros no lo vemos así. Nosotros entendemos que estamos en ese lugar, bueno, porque nos equivocamos o porque hicimos algo o ya sea porque, bueno, estamos ahí de paso. En muchas ocasiones sí es así. Solamente es un lugar donde el Señor nos va instruyendo. Pero en otras ocasiones es un lugar donde el Señor quiere que nosotros transformemos la vida de otros a través de las situaciones que nosotros estamos pasando. El lugar marcado para nosotros por Dios tiene varias cualidades y entre ellas el lugar que Dios marca para que nosotros estemos es un lugar de honra. ¿Por qué digo que es un lugar de honra? Porque en ese lugar nosotros tenemos que honrar al Señor, aún no nos guste lo que estemos viendo. Aún la situación sea adversa a lo que nosotros queremos. Aún estemos siendo pisoteados, maltratados, heridos. Es un lugar donde debemos honrar al Señor. El lugar que Dios marca para nosotros es un lugar donde los milagros de Dios fluyen. Por experiencia propia, yo he visto que en los momentos donde más he sido procesada, en los pequeños milagros del día, yo he visto la mano de Dios obrar. Nunca, nunca el lugar donde Dios nos marca nos aleja de nuestro destino. Y siempre vamos a ver la mano de Dios obrando. Sin importar qué esté pasando, siempre vamos a ver la mano de nuestro Señor obrando a nuestro favor. Es un lugar de ofrendas y sacrificios. Nosotros a veces estamos en un lugar específico y vivimos quejándonos y nos quejamos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué me pasa esto? Y a mí me está pasando, y a mí me está pasando. Pero no nos recordamos que en medio de la tribulación o de lo que estemos pasando, debemos hacer sacrificios de ofrenda y alabanza al Señor. El enemigo huye y el enemigo le tiene mucho miedo a una persona que en medio de una crisis lo adore. Porque el enemigo no entiende eso. Como si tú estás pasando por un proceso, ¿cómo es que él adora? ¿Cómo es que él alaba? ¿Cómo es que él sacrifica su alabanza al Señor? Y el enemigo huye. Cuando nosotros en medio de toda tribulación podemos sacrificar ofrendas y alabanza al Señor. Es un lugar donde cultivas la obediencia. El mal de nosotros, los seres humanos, es que somos muy desobedientes. El Señor nos dice vaya por un sitio y nosotros nos vamos por otro. El Señor nos muestra el camino, entonces nosotros discutimos con el Señor porque el camino no es bonito, no tiene flores y nos vamos por otro. Y a la corta o a la larga, cuando nosotros no obedecemos, entonces el Señor se aparta. ¿Qué no que el Señor no se aparta? Sí se aparta. El Señor se apartó de Saúl. ¿Pero por qué? Por la desobediencia. Porque Saúl se alejó de él primero. Y aunque el Señor nos da muchas oportunidades, el Señor también se aparta. Es un lugar donde ves la mano de Dios obrar a tu favor, donde cultivas la humildad. Hace unos días estaba hablando con alguien y yo le decía que los dones del Señor son maravillosos, hermosos, los frutos del Espíritu son hermosos, pero hay un problema cuando nosotros mal utilizamos eso que el Señor nos da para vanagloria nuestra. Nosotros en todo momento, en todo, tengamos, no tengamos, debemos de ser humildes ante la presencia del Señor y recordar que nada es nuestro, todo es pasajero y lo poco o lo mucho que tenemos es porque el Señor le ha placido en su misericordia. El lugar marcado por Dios es un lugar
donde hay rompimiento y hay sanidad. Si yo vengo del mundo, si yo vengo de la calle, en mi vida tiene que haber un rompimiento. Y ese rompimiento nunca es de gozo. El rompimiento que se produce en nuestras vidas es cuando nosotros dejamos cosas atrás que nos atraen. Cuando nosotros sacrificamos nuestra carne para servirle a un Dios de verdad. Donde tenemos que perder personas, donde tenemos que perder empleo muchas veces, donde tenemos que perder el sitio donde vivimos, donde tenemos que perder las cosas que tenemos. Porque tiene que haber un rompimiento. Nosotros no podemos depender de cosas materiales. Nosotros no podemos depender de una persona. Nosotros no podemos depender de algo. Nuestro gozo es inconmovible. Yo siempre he dicho que mis emociones no dañan mi gozo. Nunca. Mi gozo es eterno. Aún esté pasando por cualquier tribulación, mi gozo no es negociable. Yo puedo tener cierta tristeza, uno puede llorar, pero mi gozo no me lo quita a nadie. Ese poder yo no se lo doy a nadie. Mi gozo me lo dio el Señor y ese permanece conmigo. Entonces, cuando nosotros estamos siendo quebrantados, no es un proceso bonito. Cuando usted toma un vidrio y lo muele para volverlo polvo, usted tiene que destruirlo. Cuando usted toma una vasija y la rompe, el proceso no es bonito. Pero cuando usted está reconstruyendo, aunque tampoco es bonito el proceso, el trabajo final, la obra final es maravillosa. Nos volvemos vasijas de honra. Y aún el mundo ve y entiende que nosotros hemos sido transformados. Pero eso es cuando nosotros estamos obedeciendo en el lugar donde Dios nos ha plantado. A veces yo escucho gente que dice, no, yo me voy de esa iglesia porque yo no me siento bien. Ajá. Usted no se siente bien. Y usted sabe que si usted se va sin la cobertura del Señor, usted no tiene respaldo. Yo voy a dejar este trabajo porque no me gusta. Usted no sabe el propósito que el Señor tenga ahí. Yo voy a dejar a mi esposo porque ya no me cae bien. Eso no es negociable. Usted está pasando por un proceso y usted no se puede ir sin la cobertura del Señor. Ahora, si el Señor le dijo que abandone, usted recoja y váyase. Hermano, recoja, váyase. Pero mientras tanto, usted tiene que ser transformado en el lugar donde Dios entiende. Es un lugar de justicia, porque es el lugar donde el Señor va a bendecirle, va a fructificarle y va a cumplir su propósito. Muchas veces nosotros estamos pasando por un proceso y todo el mundo se voltea en nuestra contra. Y muchos nos acostumbramos a no hablar en medio del proceso. Pero el Señor nos hace justicia. El Señor le hace justicia mientras usted sea obediente. El Señor hace justicia mientras usted le crea. Porque en vano es yo pedirle al Señor, tú debes de hacerme justicia si yo no creo en lo que el Señor me ha dicho. Y el lugar donde Dios nos ha colocado es un lugar donde Él nos hace fructíferos. A veces yo escucho personas que dicen, pero mira, fulano, mira cómo está, mira cómo le va a su matrimonio, su casa, su trabajo, tiene esto, tiene aquello. Pero nadie investiga el proceso que fulano pasó para llegar ahí. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios o en el lugar donde Dios nos coloca, aún pasemos por el proceso, el Señor nos hace fructíferos. El Señor nos ensancha el territorio espiritual de nuestras tiendas. El Señor nos da más de lo que nosotros le podemos pedir. Pero eso no sucede en todos los casos, porque yo estoy en este lugar porque el Señor me plantó. Muchas veces nosotros no estamos en un lugar por gusto, pero aprendemos a amar el lugar donde Dios nos planta. Aprendemos a multiplicarnos en el lugar donde el Señor nos planta. Aprendemos a crecer en el lugar donde el Señor nos planta. Yo siempre digo, y para mí es un honor y un orgullo haber tenido unos excelentes pastores en Higüey, pero también unos excelentes pastores aquí en el Ceibo. Mis pastores en Higüey me doctrinaron, me instruyeron bajo la obediencia. Y me enseñaron el poder y el valor de uno aprender a reconocer cuando hay guerras, cuando hay procesos,
cuándo yo tengo que tener una transformación, cuándo yo debo callar y cuándo yo debo hablar. Y eso es algo que yo agradezco. Muchas veces en el camino, en el lugar donde Dios me ha plantado, yo he pensado retroceder. Yo sé que muchos lo han hecho, sea cual sea la situación. Y yo me siento y primero entiendo que estoy en el lugar donde Dios me colocó por Él y tengo respaldo. Y segundo, porque no puedo faltar a la convicción que tienen mis pastores de que yo soy una hija de Dios. Y eso solamente se cultiva cuando usted aprende en el lugar donde usted está plantado a honrar al Señor, a honrar a las cabezas de su casa, a honrar al liderazgo aunque a usted no le guste, a honrar a los servidores aunque a usted no le caiga bien, a honrar a los intercesores, a honrar a cada persona que viene a esta casa, a honrar a los amigos. Porque hoy estamos aquí, pero usted no sabe si a través de usted alguien se salva o se pierde. Y eso es algo de lo que nosotros le tenemos que dar cuenta al Señor. Y es que no importa si el lugar donde usted ha sido plantado es un lugar donde la mortandad ha llegado. No importa. Donde el lugar que usted está plantado haya escasez, haya enfermedad, haya tribulación. No importa si en el lugar donde Dios a usted lo plantó, usted cayó en pecado. No importa. Eso no importa. Lo que importa es la capacidad que usted tenga de seguir creyendo en la palabra que el Señor le dio. La capacidad que usted tenga de honrar al Señor, aunque usted no vea el cumplimiento de esa palabra. El Señor permite que los procesos pasen, pero los permite cuando nosotros tenemos que doblegar nuestro espíritu, cuando nosotros tenemos que ser transformados, cuando hay cosas en nosotros que tenemos que dejar. El Señor permite que nosotros seamos procesados y el Señor elige el lugar. El Señor lo coloca a usted en el sitio donde usted tiene que ser procesado, donde usted tiene que aprender una lección, donde usted tiene que recibir una sanidad, donde usted tiene que recibir el perdón. El Señor lo coloca. Y cuando nosotros nos movemos de ese lugar, todo se va, todo se pierde. Porque usted se sale de donde está la protección divina a donde está el enemigo. El Señor no lo obliga a que usted se quede. Para eso está el libre albedrío. Es posible que donde Dios te coloque seas pisoteado como se pisotean las uvas para sacar el jugo. Pero yo quiero que usted entienda que sin ese proceso no se hace el jugo, no se construye el vino. Es lo mismo que nosotros muchas veces somos aplastados como el barro en manos del alfarero. Pero si el barro no pasa por el proceso de aplastado, de sacar raíces, de sacar piedras, de ser entrado al horno, el barro no se vuelve una vasija de honra. Nosotros tenemos que tener pendientes que todo lo que pase en nuestra vida, en el lugar que nosotros estamos, siempre y cuando estemos bajo obediencia, es porque Dios lo permite. Tenemos que tener mucho cuidado con movernos por emoción. Ya yo estoy cansado de estar aquí, me voy. Ya yo no puedo, me voy. Las emociones son engañosas y no permiten que el propósito divino se cumpla en nuestras vidas. Nos alejan de la cobertura del Señor, nos alejan del propósito, nos alejan de la palabra, nos alejan de la obediencia. Nuestras emociones debemos someterlas al Señor, porque cuando ellas están sometidas a la palabra, el Señor las controla y nos permite pensar con claridad y tener el discernimiento espiritual para saber qué camino debemos seguir y cuáles no. Tenemos que tener mucho cuidado con dejar de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz del enemigo. Yo siempre he dicho que yo prefiero tener pocos amigos entendidos, con discernimiento y que le obedezcan al Señor, que tener miles de amigos que estén fuera de sus caminos. Nosotros somos muy manejables, el ser humano es muy manejable. Y si nosotros no tenemos raíces firmes en el Evangelio, nosotros perdemos la dirección de Dios por estar escuchando lo que no tenemos que escuchar. Por estar escuchando, mira que se goza más, que se disfruta más,
que cambia, que haz esto. Y cuando nosotros no nos sustentamos en la roca fuerte que es Cristo, tendemos a flaquear. Y por experiencia propia, cuando uno cae, es muy difícil levantarse. No es imposible, pero es muy difícil, porque ahí viene la gente que te acusa. Ahí viene el enemigo que posee gente. El enemigo utiliza gente para que maltrate su vida, para que maltrate su espíritu, para que usted no se restaure. Y nosotros tenemos que tener mucha cuenta con eso. El lugar donde Dios nos coloca es un lugar de entrenamiento y nosotros debemos cuidar ese lugar de entrenamiento. Cuando yo estaba haciendo la pasantía de mi carrera, el lugar donde nos tocó hacer una de las primeras prácticas clínicas era un lugar donde usted atendía 350 pacientes antes de las 4 de la tarde. El 90% de esos pacientes eran pacientes con lesión medular. Me explico. Eran pacientes que estaban en cama, que había que hacerle de todo. Eran pacientes que por la misma condición que tenían no eran muy agradables. Pero de todas las prácticas clínicas que yo hice, la que más me fortaleció fue esa, en la que más aprendí fue esa, porque fue el campo de batalla donde nosotros aprendimos cosas que fuera de aquí no se ven. En República Dominicana tenemos muchas cosas y muchas enfermedades que en otros sitios no vemos. Muchos accidentes de tránsito que dejan a personas en cama. Y esa fue la práctica clínica donde yo más aprendí. Pero en la primera semana yo llamé algunas 18 veces a mi supervisora para que me cambiara. Y yo no aguanto esto, yo no quiero estar aquí. Yo me levantaba a las 4 de la mañana para trabajar y salía de ahí a las 5 de la tarde para venir al CEIO. Eso era en Santo Domingo. Y yo, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? ¿Y qué es esto? Y después de las 2 primeras semanas, yo entendí que si yo quería ser buena en lo que estaba haciendo, yo tenía que pasar ese proceso. Muchos de nosotros tenemos que entender que la falta de casa, que la pérdida de un hijo, que la pérdida de un familiar, que los procesos que estamos pasando son necesarios para nosotros restaurar a otras personas. Son necesarios para nosotros obtener una vida en Cristo. Son necesarios para nosotros saber que de esos procesos se sale y enseñar a otros cómo salir. Dios colocó a la mujer sunamita en el lugar perfecto para que ella conociera o reconociera al varón de Dios y a través de la palabra que éste declaró por medio de Jehová, ella recibiera su milagro. Lugar específico. Rahab, el Señor la colocó en el lugar específico para que ayudara a los espías del Señor y con el pacto que ella hizo con ellos se salvara a su familia y se salvara a ella. Ruth fue movida por Dios para estar en el lugar perfecto donde ella iba a ser bendecida junto a su suegra. Lugar perfecto, el lugar marcado por Dios, el lugar donde Dios te coloca, el lugar donde Dios te pone a fructificar. Pero sin embargo, Judas estuvo en el mejor lugar, en la presencia del Maestro, conviviendo con Cristo, comiendo de la mesa con el Señor, y despreció ese lugar. Lo despreció para traicionarlo, lo despreció para robar y por último para suicidarse. Saúl fue ungido por Dios como el primer rey de su pueblo y Saúl despreció esa bendición por desobediencia y fue desechado por el Señor. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que nuestras acciones en el lugar donde Dios nos coloca determina si vamos a ser fructíferos o si por el contrario vamos a ser desechados. El lugar donde Dios nos coloca nos aporta los nutrientes necesarios para que nuestro espíritu sea liberado. Nos aporta el desarrollo espiritual que nosotros necesitamos para seguir en el ministerio. El lugar marcado por Dios es el lugar que nos aporta sabiduría,
nos aporta entendimiento, conocimientos en ciencia, nos aporta humildad, nos aporta el deseo de amar a los hermanos. Pero si nosotros no pasamos por ese lugar o no nos fundamentamos en ese sitio, la obra que Dios quiere hacer para nuestra vida, nosotros la vamos a desechar y la vamos a despreciar. Debemos tener en cuenta que hay un propósito marcado, que el favor de Dios se mueve a nuestro favor cuando permanecemos en el lugar donde Él nos coloca. Pero no solo eso. Cuando el Señor nos coloca en un lugar, tenemos que tener la actitud correcta. Yo leía y leía y leía. Y cuando David le pide a Ornán la heredad, Ornán le dice: yo te doy esto, aquello, aquello. Todo te lo doy. Todo. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, yo te lo entrego todo? No lo que me conviene, no lo que me gusta o no me gusta, sino todo. Fue una actitud desprendida. Fue una actitud no solamente de obediencia, sino de amor, una actitud de sacrificio. Porque David no le dijo: regálame, véndeme por su justo precio. Él no le importó el valor, él no le importó nada. Él le dio todo, absolutamente todo. Esa debe de ser nuestra actitud ante el Señor. No dar lo que me conviene, no dar lo que yo quiero, sino darlo todo. Y cuando yo digo darlo todo, no me refiero específicamente a lo económico, no. Actitudes, sentimientos, pensamientos, personas, trabajo, ministerio, hogar, amigos, todo. Porque cuando nosotros le damos todo al Señor, tenemos respaldo. Porque cuando nosotros le damos todo al Señor, el Señor nos da una garantía de que si eso a usted le falló, usted se tira a los pies del Señor y el Señor lo arregla o se lo lleva. Pero tiene garantía. Eso es igual que lo electrodoméstico. Usted compra un electrodoméstico, tiene garantía de 1 año, pero si usted se pone a apoyar el electrodoméstico, perdió la garantía. Eso pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos en el lugar que el Señor nos coloca y estamos pasando por una situación y nos quedamos ahí, el Señor responde. Pero cuando usted se va, pierde la garantía y el Señor no hace nada. Porque es que el Señor es un Dios de orden y de propósitos y nosotros no podemos violar eso. Hay cualidades que nosotros tenemos que cultivar en el lugar donde el Señor nos coloca. Entre ellas está la obediencia. Para mí es una de las principales. Porque el que obedece ama. Porque el que obedece cumple. Porque el que obedece responde. Humildad, el respeto, la entrega, la gratitud, la prudencia, compasión, el compromiso, la empatía, integridad, la paciencia y la lealtad. Nosotros le servimos a un Dios que es leal. Yo no les voy a decir que seamos tan leales como Él, pero seamos imitadores de las buenas cosas, porque las cosas malas se nos pegan solas. Dios nos coloca en un lugar correcto, pero el Señor no te obliga. Dios te coloca, pero no te obliga a quedarte. Depende de ti el tú quedarte en ese lugar, soportar el proceso, soportar la tribulación, ser transformado para después ser fructificado. Y ya para concluir, hablamos mucho, pero si se le queda esto último, yo me voy a sentir bien, porque es lo que quiero que se les quede de todo, y es que la actitud correcta en el lugar correcto hace que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Nosotros debemos saber y entender que donde Dios nos coloca es donde nosotros vamos a cumplir su propósito. Y yo quiero que nos pongamos de pie, porque yo quiero que nosotros adoremos en espíritu y en verdad al Señor y le pidamos al Señor que nos ayude a permanecer en el lugar que Él quiere que permanezcamos. Que el Señor nos ayude a soportar lo que Él entiende que tenemos que soportar para cumplir su propósito. Las bendiciones no vienen solas. Las bendiciones vienen después del sacrificio.
Si usted está pasando por algún proceso, yo quiero que usted entienda que al Dios que le servimos todavía es Dios y va a seguir siendo Dios. Señor, gracias. Me gustaría que si en esta mañana hay algún amigo que quiere aceptar al Señor, repita esta oración. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque me has permitido estar en el lugar correcto, en el tiempo perfecto para aceptarte a ti. Reconozco, Señor, que soy pecadora. Reconozco, Señor, que no he hecho lo correcto ante tus ojos. Pero te ruego, Señor, que en tu infinita misericordia me perdones. Inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Señor, gracias te doy. Gracias, Padre. Si hay algún amigo que haya hecho esta oración, nos complacería infinitamente orar por su vida. Todo está en manos de Dios. No hay nada que se escape a lo que Dios quiere y desea para nuestras vidas. Dios les bendiga.